ordenadas sobre la ciudad de Oaxaca durante los siglos XX y XXI, que nos aportan datos seguramente para comprender mejor el proceso de crecimiento partiendo de la ciudad, el tránsito hacia el área urbana para llegar al momento de la zona metropolitana, que es actualmente en el que nos ubicamos. ¿Se ve pantalla completa, maestro? ¿Vemos pantalla completa? No, vemos su programa, vemos las diapositivas del lado izquierdo y no se ve en pantalla completa. Voy a compartirlo. Creo que le puede dar en vista. ¿Ya lo tenemos? Ahí ya se ve en pantalla completa. Perfecto, perfecto. Es mejor para todos que la tengamos así porque si no la alcanzamos a ver. Ascendiendo de los cerros Monte Albán, El Fortín, se tiene una visión del valle, aquí en la parte central de la imagen que les enseño en este momento con el cursor, de valles centrales, que es donde se ubica o donde se funda la ciudad de Oaxaca, con 3 ramificaciones. Al noreste, el valle de Etla; al este, el valle de Tlacolula; y al sur, el valle de Cimatlán. Este es el emplazamiento que originalmente aloja la fundación de la ciudad de Oaxaca. Al iniciar el siglo XX, la ciudad como tal es heredera de la ciudad colonial. En la obra Oaxaca en el Centenario, publicada en el año 1910, Andrés Portillo nos dice: la ciudad de Oaxaca tiene una particularidad digna de la historia, y es que al cabo de 4 siglos, poco menos de haber sido fundada, no ha crecido ni 1 metro en su extensión geográfica, por lo cual cuenta con el mismo número de manzanas, refiriéndose en aquel momento a 188, que le trazaron sus fundadores el día 13 de julio de 1529. Prevalece su traza reticular ortogonal, orientada de norte a sur. Andrés Portillo, para elaborar su obra Oaxaca en el Centenario, publicada en el año 1910, se apoya en estos 3 planos. El de 1975, que es mandado a elaborar por el virrey Branciforte; el de 1848, mandado a elaborar elaborado más bien por el ingeniero conde de Divetich de Sabandansky; y el de 1887, levantado por el ingeniero Ignacio P. Guzmán. La muestra cartográfica de estos 3 mapas dan clara referencia de cómo la ciudad en aquel momento, como la refiere Andrés Portillo en su obra, desde su fundación no había crecido y seguía conservando esas 188 manzanas a que hace referencia. A principios del siglo, la introducción del ferrocarril mexicano del sur, hablando de 1910, se produjo la quiebra de las pequeñas fábricas locales por el comercio que en ese momento se establece entre Oaxaca y otras localidades de otros estados del país, consolidándola como ciudad comercial. Las secuelas del movimiento armado, de la soberanía de Oaxaca, el hambre derivada de la destrucción de tierras de cultivo en valles centrales y una epidemia de tifo que en aquel momento ataca la ciudad, llevaron a una disminución de la población de la ciudad de 27.792 habitantes en 1921. Para 1930, la ciudad apenas logra nivelar su población y alcanza los 33.434 habitantes. El terremoto de 1931 dejó el 60% de las viviendas inhabitables, lo que influye en la emigración de habitantes a la Ciudad de México y otros estados del país, así como la reforma agraria, entre otros aspectos, influyeron en la disminución de la población, que para 1940 vuelve a descender a 29,000 habitantes. En esta
imagen aquí podemos ver un plano levantado con motivo del sismo de 1931 y apreciamos que pues también la ciudad, a pesar de que se empieza a consolidar ya una área urbana rodeada, que rodea las manzanas del centro de la ciudad originalmente fundada por algunas fincas y haciendas perimetrales, en su estructura no ha variado mucho, o mejor dicho, no ha variado. Se dan algunos eventos como la apertura de la carretera panamericana que inicia en 1939, comunicando a la ciudad de Oaxaca con el centro del país. Disminuye también en aquel momento la mortalidad infantil como consecuencia de la vacunación masiva que implementa el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1900 y 1940, la población y la planta física de la ciudad eran prácticamente las mismas. En 1948, el municipio de Oaxaca integra los pueblos de Xochimilco, Jalatlaco, San Martín Mexicapan y San Juan Chapultepec. En el año 1960 se registra un incremento fuerte de población, que para entonces alcanza los 78,000 habitantes. En esta década se urbaniza al norte la vialidad de San Felipe del Agua, al oriente, al norte la vialidad de San Felipe del Agua, al oriente, siguiendo la carretera Tehuantepec, que es más o menos este cuadrante, al sur paralelamente el camino a Jojocotlán, en esta zona, que ahora es un municipio conurbado, y al norponiente a lo largo de la carretera panamericana que conduce a la Ciudad de México. La conurbación en aquel momento se empieza a estructurar en la ciudad e incorpora localidades rurales que para aquel momento empiezan a adherirse a la ciudad en todo su perímetro. Aquí podemos ver una cartografía del año 1954 y 1962, donde se empieza a ver ya la explosión y la expansión física del territorio, que ya únicamente no aloja la ciudad original aquí, la ciudad, en la parte que hoy conocemos como centro histórico y que se puede identificar claramente aquí por la traza reticular ortogonal, sino empieza a ver ya toda esta serie de caseríos dispersos y ya la posibilidad de algunos asentamientos que empiezan a despuntar, sobre todo en la parte norte, como sería la colonia Reforma. En 1970 podemos apreciar que tan solo 10 años después, la ciudad duplica su población y alcanza casi los 140,000 habitantes. En esta década, el crecimiento urbano ocupa al norte del Cerro del Fortín, el Rancho Donají, San Felipe del Agua, al oriente, el poblado de Iscotel, al sur se redensifican los desarrollos anteriores, se redefinen nuevas localidades y se construyen instalaciones urbanas, destacando la UAPJO al poniente, San Martín Mexicapan, y se crean nuevas instalaciones urbanas, refiriéndome aquí a Ciudad Universitaria, nuestra máxima casa de estudios en esta zona. Asimismo, se empieza la construcción del nuevo mercado de abastos, la terminal o la central camionera, las instalaciones educativas y deportivas del Lito. En aquellos años, la ciudad de Oaxaca se caracteriza como un centro comercial y de servicios, ya francamente consolidado. Inserta en una región agrícola de escasa productividad, con capacidad para retener una mínima proporción de las migraciones rurales y con un sector industrial poco significativo. Al finalizar la década de los 70, se incorporan a la ciudad antiguos poblados como Santa Lucía del Camino, San Francisco Tutla, todos estos ubicados al poniente de la ciudad. San Sebastián Tutla, Santa Cruz Jojocotlán, inminentemente ya pasa a ser parte de su conurbación, y se ocupa el Cerro de Monte Albán, que es donde se empiezan a ver los primeros asentamientos irregulares que suben las faldas del polígono de protección de Monte Albán. A partir de aquí se identifican 4 problemas fuertes: precarismo, crecimiento anárquico, destrucción del patrimonio histórico y el deterioro
ambiental que se empieza a producir en esta zona del Valle Central, a donde se ubica la ciudad de Oaxaca. Aquí podemos ver un plano elaborado en 1977, donde ya se registran algunas colonias y fraccionamientos en el perímetro de la zona urbana de la ciudad o de lo que es el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y en esta foto aérea podemos apreciar con mayor precisión pues la toma fidedigna de lo que en aquel momento estaba sucediendo en Oaxaca. Del lado poniente vemos el cauce del río Atoyac. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien por la oscuridad de la foto, pero del lado oriente se ubica el otro río importante que rodea a la ciudad y que a la vez, digamos, abraza este importante valle, que es el río Salado. En 1994, el área urbana de la ciudad de Oaxaca contaba con 119 colonias, originadas tanto por la subdivisión inicial de la ciudad como por la creación reciente de nuevos fraccionamientos y colonias, tanto en terrenos de propiedad privada como ejidales y comunales, así como por algunas invasiones producto de la presión social. Y la conurbación, desde luego, de otros municipios, alojando ya para este momento una población de 229,000 habitantes. La zona conurbada de la ciudad de Oaxaca comprende la zona arqueológica de Monte Albán, los municipios de Santa Cruz, Jojocotlán, San Jacinto Amilpas al oeste, la localidad de Tlalistac de Cabrera al oriente, al norte las localidades de San Andrés Guayapan y San Luis Beltrán. Este proceso de conurbación se genera a lo largo de poco más de 3 décadas, donde se pasa de la planta física de la ciudad colonial un poco más allá al área urbana para finalmente alcanzar la conurbación. Para estos años ya estamos hablando que al iniciar la década de los 90 se produce oficialmente la conurbación de la ciudad de Oaxaca con municipios que conducen a la formación de la zona metropolitana de la ciudad, incluyéndose 18 municipios con serias dificultades de integración y administración. 3 son los criterios de selección de los municipios que incluyen esta zona conurbada o metropolitana de 18 células municipales. Primero, municipios conurbados física y funcionalmente con la ciudad de Oaxaca, sin incluir en algunos casos la superficie completa, y solo fueron consideradas aquellas localidades que presentan demanda de suelo urbano. Segundo, localidades que constituyen un patrimonio cultural, ya sea por sus actividades artesanales o por su valor arqueológico, como Arrazola, San Francisco Javier, Tomaltepec, las primeras ubicadas en esta zona, Tomaltepec y el Tule, ubicadas por la zona poniente de la ciudad. Los 18 municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca de Juárez se consideran como Ánimas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés Guayapan, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, San Pablo Etla, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Jojocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Tzompa, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, Santo Domingo Tomaltepec y Tlalistac de Cabrera. Parece Rosario, ¿verdad? Pero son los 18 municipios que forman en aquel momento la zona conurbada. Estamos refiriéndonos al año 1994. La zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, con 18 municipios, cubre un área urbanizada para aquel entonces de 6,755 hectáreas, que se articulan a partir de un sistema radial conformado por 3 ejes carreteros, ¿sí? Eje 1, eje 2 y eje 3, que se corresponde, si ustedes recuerdan un poquito, a lo que les describía en la imagen del emplazamiento. La imagen del emplazamiento tiene mucha similitud porque siguen esta morfología que les condiciona a la propia topografía de valles centrales
donde se funda la ciudad. Estos municipios han establecido una relación de dependencia física y funcional con la ciudad de Oaxaca, derivado en la formación de una zona metropolitana mononuclear con un centro de servicios y actividades productivas en torno al cual gravitan 17 municipios desarticulados entre sí y que fuera de los servicios básicos y de las actividades de subsistencia, el resto de sus actividades sociales y económicas han quedado subordinadas totalmente a la ciudad central. Porque todos estos municipios que anteriormente les he descrito que forman en este momento la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, tienen características, el 80% de ellos eminentemente rurales. Ahora bien, con este tránsito de la ciudad, el área urbana, la zona conurbada y la zona metropolitana, pasamos a la ciudad del siglo XXI. Aquí podemos establecer claramente que en algunos periodos ha habido indicadores de una conurbación en 1994 que se establece con un perímetro que ocupa la mayor parte del territorio y que es la que acabamos de comentar anteriormente. Una conurbación que se genera sumando otros municipios en 2005 y una conurbación que se genera en 2011 y que se hace oficial hasta el año 2015. Para este periodo ya estamos hablando de 23 municipios que alojan 621,000 habitantes, cubriendo una superficie de 664 kilómetros cuadrados. Hemos visto que en el año 1994 se consideran tan solo 18. Para el año 2015 ya se consideran 23, es decir, 5 municipios más. Hay un estudio que se hace en el año 2020, en el cual se considera, es un ordenamiento territorial que no está todavía publicado. En este ordenamiento se consideran ya para el año 2020 29 municipios conurbados. Entonces estamos hablando que tan solo 20 años después, la conurbación incrementa alrededor de 11 municipios, si partimos de 1994, que digamos es la última oficial que se conocía. ¿Y qué pasa aquí? Sigue prevaleciendo un centro dominante con un conjunto de municipios desarticulados entre sí y con fuertes dependencias físicas y funcionales del centro administrativo y de servicios. Complementariamente, el crecimiento urbano adquiere una expresión axial dispersa. El crecimiento urbano disperso se da a expensas de la reducción de superficies agrícolas naturales, ocupación de zonas de alto y muy alto riesgo, invasión de zonas de reserva ecológica, natural, agrícola, entre otros. Finalmente, con toda esta idea de información bastante resumida, porque no se puede transcurrir prácticamente 6 décadas desde que inicia este crecimiento tan acelerado de la conurbación de la ciudad de Oaxaca y su tránsito por el área urbana, no se puede resumir de una manera tan rápida, pero en apremio del tiempo me permití hacer una gráfica donde analizo una línea a lo largo del tiempo. Aquí, como dice el maestro Villagrán, un tiempo largo que corresponden a los 4.5 siglos donde la ciudad prácticamente permaneció intacta, y un tiempo corto donde se transita del área urbana a la zona metropolitana, y este tiempo corto es apenas de 80 años. Yo dije hace un momento 6 décadas, perdón, son 8 décadas. Entonces, aquí es donde vemos en esta curva el crecimiento tan acelerado que en 8 años para una dimensión de población como la que se ha manejado en la ciudad de Oaxaca, nos vemos todos los habitantes en la necesidad de enfrentar y de ir haciendo pues transformaciones cotidianas,
tanto en la forma de ocupación del espacio propiamente individual o arquitectónico, como en la forma de ocupación del espacio público o urbano. Entonces, aquí referimos esta curva del tiempo con la idea de dar hacer un análisis morfológico de la ciudad. Y en estas tres imágenes trato de resumir pues ese crecimiento que ha tenido. La ciudad fundada en el siglo XVI, que hasta el siglo XIX se mantiene prácticamente idéntica. La ciudad que para 1954 trasciende ya a un crecimiento de expansión urbana, y la ciudad que para 1994 y ahorita en 2021 ya es prácticamente una zona metropolitana que alberga, decíamos, pasa de los 18 municipios a los 29 municipios ahora en 2021. ¿Sí? Y aquí algo de lo que comentaba hace un momento en cuanto al tema del análisis morfológico, ¿no? El área urbana de la ciudad inicialmente se expresa con este polígono de las 188 manzanas, que son la ciudad central, la ciudad de origen de la fundación. Tiene un yo lo identifico como un primer anillo de crecimiento. Posteriormente, el crecimiento ya en el tránsito de la ciudad al área urbana, un crecimiento radiocéntrico que sigue partiendo de esa ciudad central, que está indicada con el anillo verde y que se expande hacia la periferia, pero que sigue dependiendo física y funcionalmente de la centralidad. Y luego pasamos a la zona metropolitana. Aquí es donde se identifica ya ese crecimiento exponencial y donde se puede identificar el anillo verde, que es parte de esta ciudad, la ciudad origen, la ciudad fundada, la ciudad histórica. Posteriormente este anillo amarillo, donde se ve esa expansión del crecimiento que data de la década de los 60, cuando empieza el boom acelerado. Y finalmente, pues el anillo rojo que represento con unas aberturas, porque ese es el que se va ahorita al infinito, ¿no? Con ese crecimiento que sigue siendo radial, pero que a su vez es disperso, que a su vez es difuso, que a su vez se mantiene expandiéndose cada vez más lejos de esa centralidad que sigue persistiendo, ¿no? Entonces, ¿qué me interesaba en esta ponencia? La morfología urbana como un aspecto, el modelo como abstracción geométrica de la forma de crecimiento físico urbano a través del tiempo, a través de esta línea del tiempo. La ciudad de Oaxaca morfológicamente es un centro que puede representarse con ese punto central. El área urbana de la ciudad expresa un crecimiento radiocéntrico que lleva a dibujar ese anillo concéntrico a la manera de los estudios de la Escuela de Chicago. La zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca morfológicamente es radiocéntrica, axial. Su representación gráfica imaginativamente es un anillo concéntrico rodeado de una forma orgánica, expansiva, radial. La ciudad deviene en un prolongado periodo de tiempo de 4 siglos y medio. Villagrán habla del tiempo largo refiriendo un conjunto de cambios imperceptibles que solo después de décadas o de siglos se manifiesta. Este es el caso de estos 4 siglos que llevan a estos cambios y que van conduciendo poco a poco a la expansión. El área urbana y la zona metropolitana transcurren en lo que el propio Villagrán llama el tiempo corto, es decir, este tiempo corto, en que los cambios son abruptos e intempestivos. El crecimiento físico y poblacional en el tiempo corto son impresionantes y problemáticos. El urbanismo asumido como forma de vida, practicado cotidianamente, me lleva con mi equipo de trabajo a imaginar en el siglo XXI un modelo morfológico, que es el que les presento en esta imagen, que abandona lo mononuclear para atender a lo policéntrico, en este momento inspirado en la tesis de la ciudad de los 15 minutos.
Esto implica ir de una concepción centralista a la descentralización, que no es más que retomar la propuesta que parte del cronourbanismo, la disciplina que estudia por qué desperdiciamos media vida entre traslados, atascos, transbordos y otros trayectos agotadores para el cuerpo y la mente. La comunicación con otras personas e instituciones que tienen una ubicación física distante. La pandemia del COVID-19 nos mostró que los medios como el Internet, la computadora, el celular ofrecen nuevas posibilidades de trabajo y estudio, entre otras, que permiten la realización de actividades estableciendo vínculos a distancia. La ciudad como modelo de vida debe replantearse en medio de este tiempo de incertidumbre por causa de una pandemia que ha removido todas las estructuras de la sociedad. Es tiempo de reevaluación de todo lo hecho hasta ahora y que la mayoría de seres humanos actuales no habíamos vivido. Será necesario empezar a aplicar conceptos no necesariamente nuevos, sino ir adaptándolos, acomodándolos a las necesidades actuales. Estos son los valles centrales de la ciudad de Oaxaca. Y como vemos, si seguimos dejando este concepto de crecimiento de ciudad central, no va a faltar el tiempo, creo no muy distante, para que nos extendamos hasta los valles centrales que incluyen casi 80 municipios en el estado. Entonces, aquí podemos ver esa fragmentación. Este es el crecimiento aquí está la zona metropolitana, pero como ven, realmente la vinculación física ya es inminente. Entonces, ¿qué proponemos? Debemos frenar esto, descentralizar, hacer nuevas propuestas, crear esa ciudad ideal de los 15 minutos. Y para ello tenemos que ir de la mano también con las propuestas arquitectónicas. Hace algunos años en el Colegio de Urbanistas, apenas entrado el presente siglo, hacíamos una propuesta para agrupar 3 zonas dentro de esta conurbación, que en aquel momento todavía se hablaba de los 18 municipios. Y aquí definimos una zona centro-noreste, donde agrupábamos 5 municipios, que podemos ver aquí en las imágenes: Oaxaca de Juárez, con su centralidad preciosa, su arquitectura hermosísima, y muchos atributos que le hacen ser patrimonio de la humanidad. Y una serie de municipios que comparten características similares, pero que pueden agruparse por esa posición geográfica y por ese vínculo y esa caracterización homogénea de muchas cosas que compartimos: patrimonio, cultura, cercanía, trabajo, comercio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Santa María Tzompa. La otra zona propuesta para agruparla también así, con esta idea, ya no se hablaba como ahora de esta ciudad de los 15 minutos, pero decíamos, proponemos otro subcentro urbano, la zona este, que agrupaba casi 8 municipios. San Agustín Yatareni, San Andrés Guayapan. Aquí les voy a pasar de manera muy rápida para que los que no son de acá más o menos se den idea de todo lo que tenemos alrededor de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca. Santa Cruz Amilpas, Santa Lucía del Camino, tradiciones, belleza arquitectónica y esa cercanía al centro de la ciudad. Santa María el Tule, donde se encuentra nuestro famoso árbol del Tule. Santo Domingo Tomaltepec, que es otro de los municipios conurbados a Oaxaca. Tlalistac de Cabrera. La zona sur, que incluía 11 municipios. Aquí con estas 3 zonas, así como lo hemos venido recorriendo en las imágenes, pretendíamos descentralizar del centro de la ciudad y hacer estos 3 polos de desarrollo. Esa fue una propuesta de compañeros del colegio y de una servidora a inicios del presente siglo. Santa Cruz Jojocotlán, que lo mencionábamos, estaría en esta zona sur-sureste. Huilapan de Guerrero, a San Agustín de las Juntas, San Andrés Ixtlahuaca, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, Ánimas Trujano, San Pedro Ixtlahuaca,
San Raimundo Jalpan, Santa María Coyotepec, Villa de Sachila. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque desde aquel momento se avisoraban problemas muy, muy fuertes que tienen que ver, solo por mencionar algunos, con la falta de vivienda para algunos sectores, que generalmente todos sabemos son los de menores ingresos, deficiente infraestructura urbana, falta de agua potable ya, mucha escasez, ausencia del manejo en el tratamiento y disposición final de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Las imágenes muestran por sí mismas la gran contaminación que nuestros ríos Atoyac y Jalatlaco hoy en día tienen. Son verdaderamente íconos urbanos, pero no por belleza, sino por la gran destrucción que se ha dado en las últimas décadas. El incremento de la pobreza urbana, la inseguridad humana y violencia en la zona metropolitana, el caos vial, la falta de crecimiento económico, y pues ya como mencionábamos, la contaminación, ¿no? El caos vial que estamos en encuestas nos han puesto en los primeros lugares de conflicto vial en la República Mexicana como una ciudad pequeña que somos realmente, y aquí podemos ver las imágenes, ¿no? De todo el tipo de transporte foráneo, urbano, local que hay en la ciudad. Esta es nuestra ciudad, esta es la belleza que tenemos en nuestro patrimonio, lo que vemos al centro, pero toda la periferia, esto nos representa. Invasión a los cerros, prácticamente este es el Cerro del Crestón, ya totalmente invadido, más acá hacia el sur poniente se encuentran las estribaciones del Cerro de Monte Albán, estas son las cercanías al Cerro de San Antonio de la Cal, prácticamente todos ya invadidos. De las bonitas vistas de nuestro centro histórico. Aquí podemos ver de día en las imágenes cómo el crecimiento ha invadido laderas completamente de los lomeríos. La mancha urbana de la ciudad que sigue expandiéndose y creciendo. Una vista desde nuestro bello Monte Albán también, viendo ese crecimiento y lo que les comentaba hace un momento. Monte Albán está dentro de la jurisdicción del municipio Santa Cruz, Jojocotlán. Ellos tienen la fabulosa dicha de tener este patrimonio mundial dentro de su jurisdicción. Desafortunadamente, también parte corresponde a Oaxaca y parte a Santa María Tzompa, pero la mayor zona de invasión y de peligro se ubica en estas faldas que colindan o que están dentro de la jurisdicción de Santa Cruz, Jojocotlán. Esa explosión demográfica, ese crecimiento desordenado, pues ha estado dejando que la mancha urbana suba. Aquí se trata de terrenos, pues, que tuvieron o que tienen su origen en propiedad ejidal, en regímenes ejidales y comunales, donde lamentablemente la autoridad hace poco caso para frenar este crecimiento. ¿Sí? Bueno, ya esto seguramente lo vieron mucho, nuestros monumentos históricos, ¿verdad? Que tenemos en el centro de la ciudad, hermosísimos. Pero bueno, ¿a qué quería yo llegar aquí, no? A este uso de las calles peatonales y el espacio público, que hoy en día pues cobra gran importancia, ¿no? Expertos en el tema urbana actualmente coinciden y señalan 5 paradigmas o modelos seguidos y errados de acuerdo a la situación actual que deben cambiar en las ciudades. El primero es la ciudad carrocentrista. No debe ser el eje estructurador de la ciudad. Gana el peatón, señores, gana el peatón y el espacio público dedicado a actividades colectivas. Muchas de estas cuestiones las podemos ver aquí en nuestro centro histórico. ¿Sí? No se necesita el espacio dedicado a los vehículos como un eje estructurador de la ciudad. El segundo paradigma, la ciudad debe ser policéntrica y no requiere de tantos viajes en auto. Los servicios y oportunidades para las personas deben de estar disponibles en una distancia de no más de 15 a 20 minutos caminando. Esta sería una ciudad genial en un trabajo de acupuntura o de microcirugía en relación con la planeación. Tercer paradigma, no más ciudades planificadas segregando la población. Las áreas suburbanas con pobladores de altos estándares económicos que tomaban sus carros todos los días para ir a la ciudad central. Será necesaria la transformación de zonas de uso mixto, mezclando las distintas poblaciones con capacidades económicas diversas. No debemos continuar con modelos de ciudades segregadas, los ricos al norte y los pobres al sur.
Necesitamos ciudades espacial y socialmente integradas. El cuarto paradigma es y será discutir permanente cómo hacer esa ciudad, que yo creo que para eso también se ha dado este congreso, cómo formar a los futuros arquitectos que finalmente son los primeros urbanistas que inciden en la conformación de ciudad, porque haciendo y construyendo arquitectura se forma ciudad. Y mucho apunta, en este caso de esta discusión, a optar quizás por la densidad intermedia. Pero bueno, eso habrá que discutirlo, mucho trabajo por hacer. El quinto paradigma aborda el aspecto económico y productivo de las ciudades, en tanto que la pandemia mostró que toda la economía mundial está interconectada por grandes corporaciones, bancos, firmas internacionales, que cuando se exponen a crisis como la presente, impactan todo. De ahí que será importante pensar en una microeconomía diseñada para aguantar las tragedias. Por ello, prácticas como las huertas urbanas, que pueden generar intercambios entre comunidad y no dependerán de la macroeconomía, serán un punto de partida. El modelo de las ciudades policéntricas cada vez me convence más, de uso mixto, peatonales, con servicios a la mano. La idea de las microeconomías es muy importante para que todo esto no se destruya con futuras crisis. Yo dejaría hasta acá, estimados maestros. Espero no haberme excedido demasiado. Gracias, maestro Jaime. Buenas tardes. Gracias, maestra. Excelente presentación. Como dice ahí en el comentario el maestro Fernando Giovanni, dice muy buena exposición y mejor conclusión. Agradecemos mucho, maestra Andrea Amador Esperanza, su conocimiento, la visión que tiene como arquitecta, como urbanista, como expresidenta también del Colegio de Urbanistas. El ahora actual presidente del Colegio de Urbanistas, el arquitecto Juan Alfredo Bautista, le dice felicitaciones a la maestra Andrea Amador por su interesante ponencia y su incansable labor de difundir la importancia del urbanismo y la planeación urbana en nuestro estado. Extraordinaria ponencia, hay muchas felicitaciones para usted. Maestra, yo quisiera preguntarle algo en relación a esta ciudad policéntrica y a la visión que usted mencionaba hace un ratito que como Colegio de Urbanistas presentaron hace algunos años atrás de cómo mejorar este vivir la ciudad antes que siguiera creciendo de la manera como lo está haciendo. ¿Usted considera, maestra Andrea, que todavía es posible esa propuesta, que es viable aún en estos tiempos? Considero que hoy más que nunca, maestro Jaime, hoy más que nunca es necesario. Creo que este momento de crisis nos da la pauta para voltear, analizar. Como decía yo, no son propuestas nuevas las que requerimos, sino quizás adaptar esas ideas que no se han puesto ni siquiera en marcha para poder realmente, dentro de lo que es nuestro contexto metropolitano, poder dar una solución a esa centralidad que no nos va a llevar a un futuro exitoso, sino creo yo que sí debemos de continuar haciendo este análisis y pues también desprender desde la academia estas propuestas para las nuevas generaciones. No seguir pensando en esas